Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar analizando la situación argentina referente a la inversión. Vamos a estar viendo diversas noticias que dan cuenta de la complicada situación que se está viviendo y que algo que es prácticamente lo más importante que necesita un país para crecer, que es justamente la inversión, está desapareciendo en Argentina. Es algo que cae de maduro. ¿Quién va a querer venir a invertir a un país en el cual es tan complicado, en el cual es imposible generar un rédito, tener una ganancia, en el cual uno no sabe si le pueden llegar a expropiar las empresas, o en el cual parece que cada vez nos alejamos más de la seguridad jurídica? Y como vamos a estar viendo en algunas noticias, hay todavía más complicaciones que lo único que muestran es que el camino que está siguiendo Argentina cada vez se aleja más del crecimiento económico, cada vez se aleja más de la recuperación y cada vez se acerca más a un verdadero problema que puede explotar en cualquier momento. E incluso voy a mostrar en este video algunas comparaciones con países de la región que hacen las cosas bien y que vamos a entender por qué en estos países sí se invierte, como sería el caso, por ejemplo, de Chile, Perú o Panamá. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos a ver algunas noticias, pero antes, quería comentar algo que ya he dicho en otros videos, y es que esto continúa con la saga que hemos visto de el éxodo de empresas. He mostrado en videos anteriores cómo diversas empresas nacionales, multinacionales o pymes han decidido irse del país, pero algunas, o en realidad una gran mayoría, no solo irse, sino que irse a otros países. Cerrar Argentina para ir a otros países, por lo cual estaríamos demostrando que el problema no es el mundo, el problema no es la pandemia, el problema es Argentina. Y así obviamente la economía no se va a recuperar en lo absoluto. Y miren esta noticia que tiene solamente un par de días. Dice: alerta por la relación con el Club de París y el alto riesgo que asigna a la Argentina la calificadora de The Economist. Esto se refiere a una de las grandes deudas que Argentina sigue acarreando. Ya sabemos que además está la deuda con el FMI. Argentina es un país que se ha transformado en un experto, por las malas políticas de los gobiernos, en generar deuda y patearla para los próximos que vengan. Y así, ¿quién va a poder hacer crecer un país? Imaginemos esto lo hiciéramos cada uno con nuestras vidas, que cada vez que queremos hacer algo, lo que sea, de una refacción en nuestras casas, estudiar, cualquier cosa, vayamos a pedirle un crédito al banco y nunca los paguemos, los empecemos a patear. Bueno, después lo pagaremos. En la vida real eso tendría un fin, que no te prestarían más, pero a Argentina se le sigue prestando, sigue generando deuda y sigue destruyendo la economía porque hace que cada vez menos empresas quieran invertir en el país. Y escuchen cómo continúa esta nota. Dice que Héctor Torres, a quien le hicieron una entrevista, que es el representante argentino en el FMI durante gestiones económicas pasadas, dijo que si el gobierno no paga o refinancia a tiempo, refiriéndose a esta deuda con el Club de París, no recibirá inversiones de ningún tipo. ¿Qué país puede salir adelante si no recibe inversiones de ningún tipo? Explíquenmelo. Y les leo acá para los que no tengan idea de qué estoy hablando, de este famoso Club de París. Dice: a fin de mes vence la última cuota por 2.400 millones de dólares de la deuda del Estado argentino con el Club de París, que fue renegociada en 2014 por el que entonces era ministro de Economía, Axel Kicillof. Y esto es algo que el actual ministro de Economía argentino está tratando de resolver, pero ya sabemos que las cosas que trató de resolver en el pasado tampoco salieron como se pretendía ni como él esperaba. Y miren esto para entender lo complejo que es el tema. Acá hay una imagen que dice: ¿quiénes son los acreedores de la Argentina en el Club de París? Y son países que históricamente han sido muy ortodoxos, que no van a tener una mirada capaz más laxa como ha sido el caso del FMI. En la foto podemos ver países como Alemania o Japón, justamente de los más ortodoxos del planeta, y que son los que representan en conjunto el 50% o más de esta deuda con el Club de París, que fueron los acreedores de Argentina. Después está Holanda, España, Italia, Estados Unidos, Suiza, Francia, Canadá, países que obviamente van a querer cobrar, y dudo que sean tan flexibles con las propuestas que pretenda el gobierno actual, que no tiene capacidad de pago. Y vamos a ver algunos gráficos para que se entienda esta situación. Argentina no está solamente complicado con el Club de París, con el FMI, no se sabe cómo financiar todo el descalabro económico que se ha generado, ni hablar de que esto obviamente también fue acrecentado por la pandemia, pero las malas decisiones del gobierno fueron las que hicieron todo que sea aún peor. Y tenemos que entender que con esta situación nadie va a venir a invertir en el país. Y hay un falso concepto que se ha hecho popular en el gobierno que no corresponde con la realidad y que desde el día cero, incluso cuando estaba en campaña el actual presidente Alberto Fernández, decía que él iba a reactivar a la economía
poniéndole dinero en el bolsillo de la gente, básicamente estimulando la economía mediante el consumo. Para los que estén en tema, una teoría bastante keynesiana. Pero sin meternos en tecnicismos, pensemos cómo funcionan las cosas en realidad, pensemos cómo funciona incluso la economía de nuestras casas, cómo funciona la vida cotidiana de la gente. Pensemos incluso hasta una empresa, una pyme. ¿Cuál es la lógica de que mientras más se gaste en un país, o sea, estimulando el consumo, se pueda realmente crecer? Cuando en realidad lo que dicen los libros y lo que dice la realidad empírica es lo más lógico: ahorrar y después invertir, no el consumo. El consumo no va a estimular la economía, puede estimularla momentáneamente, obviamente, pero para el crecimiento a largo plazo, pensémoslo en una empresa, pensémoslo en nuestras propias casas, es necesario primero ahorrar y después invertir. Y si en Argentina estamos viendo que ningún inversor va a venir a invertir porque hay un riesgo impresionante, mucho más alto que cualquier otro país, incluso estamos hablando de riesgo de default, que se ha pateado la deuda con el FMI y obviamente va a haber un default cuando se llegue a esa fecha, porque es un hecho que no se va a poder pagar. ¿Quién va a querer venir a invertir en un país en el que no sabe si puede llegar a tener realmente algún beneficio? Capaz pierdan su dinero, no saben cuándo lo van a recuperar. Si queremos hablar de inversiones riesgosas para algún gran inversor, pareciera ser más lógico invertir, no sé, en Bitcoin, por ejemplo, en cualquier otra criptomoneda, que sabemos que históricamente le ha ido bien, por más que tenga grandes caídas, en vez de invertir en Argentina. O sea, Argentina ha salido de la ecuación de cualquier fondo de inversión internacional, de cualquier estrategia de multinacionales o incluso de cualquier pyme nacional que quiera crecer. Es más probable hoy en día que una pyme esté pensando en abrir oficinas en otro país que en crecer en la propia Argentina. Y miren estos gráficos que demuestran esto de una manera más empírica, por lo menos comparado con el resto de los países de la región. Acá tenemos ranking latinoamericano por tipo de riesgo. Miren, riesgo macroeconómico. O sea, vamos a ver cuáles son los que tienen más riesgo. Venezuela y en segundo lugar Argentina. Si queremos ir a países que tengan bajo riesgo, que lo hemos visto en diversos videos, justamente son los países que estaban creciendo más antes de la pandemia, los que ahora con la pandemia también tienen la mayor chance de recuperarse más rápido, son justamente los que han hecho históricamente las cosas mejor en lo que se refiere a lo económico. Como podemos ver ahí, Chile, Perú, Panamá. Si vamos a riesgo financiero, si bien Argentina está ahora compartiendo con otros países, está tampoco la verdad es que muy lejos de Venezuela y nuevamente vemos que, por ejemplo, Chile o Panamá están dentro de los que tienen menos riesgo de la región. Por algo son países en los que se tiende a invertir más y a diferencia de Argentina que se tiende a invertir menos. Miren este que es también clave de lo que venimos hablando, riesgo comercial y de pago. Obviamente, países que no pagan, ¿quiénes están primeros? Venezuela y Argentina nuevamente. Y por el contrario, los países que tienen el menor riesgo, y acá estamos hablando de casi un tercio menos de riesgo que Argentina, están Panamá, Chile y Perú. Miren nuevamente el tema político y regulatorio. Nuevamente, en Argentina es un hecho que hay un riesgo tremendo. Venezuela, Guatemala y Argentina, los tres primeros con más riesgos políticos y regulatorios. Caso contrario, Perú y Chile dentro de los mejores. Los que tienen más problemas impositivos, Venezuela, Brasil, Argentina. Siempre, como podemos ver, la constante es que está Argentina pegadito a Venezuela, capaz con algún otro país, pero está siempre ahí. Por el contrario, los que tienen más facilidades, Perú y Chile. Miren, si vamos ahora al riesgo laboral, algo que compete a todo el mundo. Esto tiene que ver con el trabajo, obviamente. ¿Quiénes lideran? Venezuela y Argentina. ¿Quién está en el primer lugar? En este caso Chile, Colombia, muy cercano también Perú. Y por eso podemos ir entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay países en los que se sigue invirtiendo? Hemos visto en los últimos años que han crecido enormemente a diferencia de lo que pasa en Argentina, como el caso de Perú, Chile o Panamá. Y acá queda demostrado, es muy simple, porque así como uno cuida su dinero y quiere invertirlo o gastarlo en algo que considere que el riesgo que va a haber va a ser bajo, los grandes inversores, las empresas, las pymes piensan exactamente igual. Entonces, teniendo un país, capaz como Chile o Perú, que las proyecciones son muy positivas y que además el riesgo es bajo, ¿por qué van a elegir a un país como Argentina que las proyecciones son muy malas y encima el riesgo es altísimo? ¿Cuál es el beneficio de eso? Absolutamente ninguno. Miren acá otra nota que explica muy bien la situación. ¿Cuáles son los riesgos económicos que enfrentan empresas e inversores en la Argentina? Según la consultora de The Economist, el mayor riesgo es que la falta de corrección de los desequilibrios macroeconómicos produzcan un fuerte ajuste monetario y de la inflación, que es lo que vienen hablando todos los economistas nacionales, que vamos a ver cómo la inflación se va a disparar, que ya está disparada de hecho, y que en algún momento vamos a tener que ver ajustes de lo que sea, porque no puede seguir así, o va a explotar o van a hacer ajustes, más opciones no hay. Y escuchen esto que es fulminante. Tenemos que entender de una buena vez que
estas metodologías no sirven, que lo que está haciendo el gobierno no sirve y nos están llevando a un precipicio. Les leo textual lo que dice la nota. La Argentina es uno de los mercados más riesgosos para los inversores extranjeros dentro de América Latina, en especial cuando el foco se pone sobre riesgos económicos. Repito, si ustedes mismos que están viendo este video les dicen esto, seguramente digan no quiero invertir en ese país. Imaginemos a alguien que es de, no sé, Finlandia, de Dinamarca, capaz con suerte sabe o tiene algún conocimiento de dónde queda Argentina, lee algún extracto financiero de alguna web y dice, no, ese país justamente no quiero invertir. Y ustedes harían exactamente lo mismo, entonces tenemos que entender por qué no funcionan las cosas. Tenemos que entender por qué nadie va a venir a poner un peso en el país y tenemos que entender también que por eso el país no va a crecer. Así que realmente tenemos que entender que esta situación no da para más, así que claramente es algo que asusta. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de la situación económica argentina, de las inversiones, y los que sean de otros países también me gustaría que me digan cómo lo viven en sus países, qué es lo que está pasando, qué es lo que se dice también, cuál es el pensamiento de la gente, porque esto es muy importante y es obviamente lo que ha llevado a la decadencia argentina. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima.